dare to dream really do come true. A star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Hola, muy bienvenidos, queridos amigos de Por Amor a Ti. Un gusto volvernos a reencontrar como todas las semanas, aquí en este querido programa y en este querido canal Señal Santa María. Hoy tendremos muchísimas cosas para compartir junto a ustedes. Les quiero agradecer la colaboración de ustedes, porque sin ustedes allí nosotros no podíamos continuar con esta obra de amor que hacemos todas las semanas. Y agradecer a quien colabora incondicionalmente con el programa, a la señora Rosa, a Donato, a Giselle, bueno, y a muchísimos más con su oración que nos ayudan a que esta obra pueda continuar adelante. Nosotros tratamos de llevarte a vos temas de la actualidad, notas médicas, la reflexión de nuestro obispo. Si vos tenés alguna inquietud o querés que agreguemos algo nuevo en el programa, lo podés hacer por medio de nuestro mail. Allí nos escribís y nosotros trataremos de complacerte. El mail es poramorati-7@hotmail.com y tenemos nuestra página donde allí subimos notas y nos podés conocer un poquito más, que es www.poramoratitv.com.ar. Ahora vamos a pasar, como los tenemos acostumbrados todas las semanas, a la nota con nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de Avellaneda Lanús. Bueno, aprovecho, digamos, esta ocasión, esta situación de que sé que, digamos, ahora la señora Adriana Melo va a estar con ustedes en esta mañana y también ha sido invitada por el padre Alejandro Zelaya, cosa que también le envío el saludo de parte por este medio, y a ustedes, queridos alumnos, queridos cristianos, queridos hijos. Yo como obispo de esta diócesis de Avellaneda Lanús, algunos de ustedes ya los conozco porque he visitado en alguna ocasión vuestro colegio, pero bueno, darles el ánimo, ¿no?, para que de alguna manera todos ustedes, que están en una etapa muy linda y muy desafiante y a veces crítica, todos ustedes tienen una vocación y ustedes tienen, digamos, que conquistar valores, ¿no?, que nadie se los quite, que no los destruyan, que no los manipulen, que no los utilicen, porque muchas veces el mundo del consumo, el mundo de lo mediático y el mundo de lo del solo por hoy puede destruirlos. Ustedes no permitan. Dos cosas que son importantes. Piensen. Pensar es importante. Y pensar es hacer gala de la libertad interior que uno tiene, del libre albedrío de la inteligencia y a la vez de la especificidad de lo humano que cada uno de nosotros es. Lo peor que le puede pasar a un joven es que no piense. Piensen. Aunque sea equivocado, prefiero que se equivoquen porque pensaron y no que por miedo a equivocarse no piensen. Prefiero que piensen. Segundo, tenemos la fuerza del Evangelio, la fuerza de Jesucristo. Jesucristo es la persona que nos ayuda a crecer y a madurar y realmente nos da la fuerza y el entusiasmo de tener una vida digna y poder comunicarla a los demás. Tercera cosa importante,
Los valores hay que creerlos, hay que buscarlos y hay que vivirlos. Porque si uno no vive los valores, después va a acabar pensando como vive. Si uno cree que la vida tiene poco sentido, luego se va a comportar con los demás de la misma manera. Total, como la vida no tiene sentido, no respeto, no me respeto y soy indiferente a todo. Por eso es importante pensar y pensar bien. Entonces, valores, hacer, digamos, grupos de discusión, foros, a ver esto, a ver aquello, a ver lo otro, pero que realmente uno se despierte en este tema y que pueda buscar con objetividad responsablemente. Así que les mando una bendición. Ya, digamos, la señora Adriana Melo va a continuar con ustedes y les va a dar su ánimo y su sentido. Pero yo, como en estos momentos tenía una entrevista, me concedió esta posibilidad y con gusto les mando mi saludo, mi afecto y la bendición. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, soy Pablo, somos alumnos del Colegio Santa Faz y bueno, estamos en el programa Por Amor a Ti y vamos a hablar del tema de la adolescencia hoy, como adolescentes que somos y que la sociedad se está perdiendo de a poco. Hola, mi nombre es Gabriel y yo creo que la adolescencia tiene que ver no solo con el individuo, el adolescente, sino con los padres y la atención que tienen frente al adolescente. Si los padres son muy sobreprotectores y quieren vivir la vida de los adolescentes, le meten mucha presión y esto no es bueno para el adolescente y puede generar que lleve a un consumo de drogas o a tomar alcohol o a muchas cosas más. Bueno, mi nombre es Juan Pablo y la mirada que tengo más o menos es que los padres lo que tienen que hacer es que tienen que hablar con sus hijos, tienen que reflexionar sobre el tema con las salidas en cuanto a lo que van a hacer y lo que van a tomar y le tienen que ir marcando un camino, el camino bueno, o sea que tienen que ir. El adolescente es capaz de elegir, pero los padres tienen que estar arriba del adolescente e ir marcándole más o menos los pasos a seguir para que tenga una buena vida correcta y no caer en alguna cosa mala, en alguna cosa que lo afecte. Bueno, yo soy Diego y en mi punto de vista yo pienso que muchas veces los padres deberían tener en cuenta la maduración que tiene el hijo, porque últimamente se está dando que los hijos salen a bailar o a la calle a una edad muy precoz y lo que hacen es llevarse por un mal camino, no encontrar el camino adecuado, entonces por lo que los padres deberían efectuarse más en la maduración que tienen los hijos y si están preparados para salir o no. Bueno, yo el mensaje que le daría a los adolescentes es que bueno, traten de cuidarse porque hoy las adicciones están muy presentes, la droga sobre todo porque termina destruyendo y que no se dejen guiar porque lo hacen todos, porque hoy, aunque sea una adicción, es una moda, la droga, y que traten de no seguir ese camino porque lo va a terminar destruyendo. El mensaje que quiero dar yo es parecido al de Pablo, no se dejen llevar por los demás porque si uno consume droga, un amigo consume droga, en vez de ayudarlo a que salga de la droga, no ir y consumir con él, que se respete al otro también. Yo también le daría un mensaje a los adolescentes y que hay manera de divertirse y la manera de divertirse no es haciendo maldades ni consumiendo tal cosa, hay muchas maneras de divertirse que pueden ser cosas sanas y no dejándose llevar por un mal camino, hay muchas maneras y hay buenas maneras también. El mensaje que yo les quería dar es que para ser grandes, o sea, no necesariamente tienen que ser grandes de físico o de cualquier manera. Si quieren ser grandes y empezar a comenzar a salir a hacer cosas grandes, tienen que ser grandes de mentalidad y hacer las cosas apropiadamente para no llevar al cabo mal su vida. Continuamos aquí en Por Amor a Ti.
La verdad, hoy una entrevista de lujo. Estamos con mi querido padre Gustavo Ercolino y, como verán, tenemos la reliquia del Padre Pío de Pietrelcina. Realmente es un gusto y una alegría que esté aquí visitándonos en el programa, padre. Ciertamente, Adriana, sí, es una alegría realmente tener la reliquia de este gran santo, ¿no? La reliquia de los santos son signos o símbolos que la Iglesia tiene y utiliza y que nos permiten de alguna manera tomar contacto con estos hermanos nuestros, hermanos mayores, que son los santos, y que obviamente ya no están junto a nosotros físicamente porque han partido a la casa del Padre, pero que nos han dejado un legado de amor, de santidad, es decir, de fidelidad a Dios, de cercanía, de amistad con Jesús. Entonces las reliquias, que generalmente en este caso es parte de su ropa, ¿no? Un mitón, es decir, un guante sin dedos, es un mitón que cubría sus estigmas, ¿no? Sí. Lo tenemos aquí entre nosotros, es como estar un poco, bueno, esto lo tocó el Padre, este guantecito tocaron sus llagas benditas, y ciertamente que es un motivo de alegría y de gracia también. Aparte, un santo tan querido por muchos, ¿no, el Padre? Sí, aparte cercano, contemporáneo. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, de manera que fijémonos que es casi contemporáneo a todos nosotros, con una vida realmente muy, muy de santidad. Son hombres extraordinarios. Yo creo que hay muchos entre ellos, el Padre Pío. Un hombre con un carácter fuerte, ¿no es cierto? Tenía un carácter fuerte, pero con esa mirada dulce y tierna que tenía. Muchos lo llamaban el santo por la salud, ¿es así? Sí. Él tenía gran devoción y preocupación por los más pobres y sobre todo por los enfermos, ¿no? Una gran devoción, su corazón latía ante los hermanos enfermos. Cuenta su historia que siendo él aún muy pequeñito, un nene de apenas 6 años, su papá iba a misa con su padre, y estando en una de las capillas ahí de su barrio, de su pueblito Pietrelcina, que es el pueblito donde él nació, fue testigo de un episodio que a él lo marcó para toda su vida. Una mamá que en la fiesta patronal del santo llevó a su hijo con una especie de paraplegia, ¿no? De nacimiento, un nene que también tendría más o menos la edad de él, un chiquito de 6-7 años. Resignada y angustiada, la mujer lo pone al niño a los pies de la imagen del santo, San Gennaro, y le dice: San Gennaro, si no lo curás, yo lo dejo acá, como diciendo, yo ya no puedo más con él, no puedo tenerlo así, no me resigno a verlo sufrir tanto. Y él, siendo tan pequeñito, contempló todo eso, y él desde su corazón le decía: San Gennaro, yo te pido que lo cures, manifestate, bendecilo a este niño. Lo decía con todo su amor y con toda su fe. Instantes después, el niño empezó a tener movimientos distintos, como que sus manitos dobladas empezaron a enderezar. En una palabra, el niño sanó. Y eso marcó la vida del Padre Pío para toda la vida, y por supuesto todos los presentes quedaron admirados ante el milagro del santo, que ciertamente fue un milagro de Dios por intercesión de San Gennaro, pero también ya por intercesión de padre incipiente Padre Pío, que se llamaba Francisco. El nombre de pila es Francisco Forgione, es el nombre de él, ¿no? Que después, como nombre de fraile, se le impuso el de Pío. Yo lo que siento con este padre, no sé si le pasarán a todos, ¿no? Es un padre muy cercano, un santo muy cercano, como que uno siente su presencia, ¿no? La gente lo ha aprendido a conocer en poco tiempo y lo ha aprendido a amar, realmente amar y a interpretar un poco su vida. Podríamos decir muchas cosas del Padre Pío. El tiempo que tenemos aquí no es mucho, habría que dedicar un programa exclusivo para hablar de él, y aún así nos quedaríamos cortos. Pero sí hay algo que lo caracteriza realmente, que fue el hombre, el santo, marcado por el sufrimiento. Un sufrimiento moral, un sufrimiento psicológico y sobre todo un sufrimiento físico, pero siempre en sintonía con Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Él desde muy joven, cuando ya decidió entrar al convento de los capuchinos, de los frailes menores capuchinos, de los franciscanos, él hizo como una especie de pacto con Jesús de renunciar a sí mismo para que en él se manifieste el Jesús sufriente, ¿no?
Y eso lo vivió siempre, en carne especialmente propia, sí. a partir de que recibió el hábito franciscano, que fue el hábito que él usó cuando se lo impusieron hasta el día de su muerte, ¿no? Es decir, lo hizo parte de su vida como un verdadero carisma asumido. Y Jesús lo fue marcando con el dolor y el sufrimiento, de manera que una de las cosas más sobresalientes, como todos sabemos, en un momento de oración a la mañana, después de haber celebrado la misa, él experimenta en su cuerpo unos dolores muy intensos, profundamente intensos, y siente que de sus manos y de sus pies chorrea sangre. Él cae al suelo casi desvanecido por el dolor, y ahí comprendió y fue dándose cuenta paulatinamente de que lo que le estaba sucediendo era nada más ni nada menos que un compartir con Jesús los mismos estigmas, es decir, las mismas heridas que el Señor crucificado tuvo en la cruz, es decir, en ambas manos, a ambos pies y en el costado abierto por la lanza, ¿no? En el costado también tenía las estigmas. También tenía el ¿sí? estigma, sí, del crucificado, ¿no? Y todo eso lo acompañó durante 50 años. Lo que le trajo al Padre Pío mucha gracia espiritual para él, pero también mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, y también fue negado, ¿no? El Exacto. Padre habrá tenido muchos problemas a consecuencia de esto también. Fue muy incomprendido y muy perseguido aún por el seno mismo de la Iglesia, ¿no? Lo trataban porque era un hombre que atraía a mucha gente por su santidad, por la forma en que celebraba la misa, por la atención que él dispensaba a toda la gente, especialmente a los más pobres y necesitados, por las horas que dedicaba al confesionario, donde realmente la gente se sentía impresionantemente atraída a confesarse con él y a escuchar sus santos consejos. Y todo esto trajo por celos o por incomprensiones, envidias inclusive. Fue prohibido hasta para dar misa, ¿no es cierto? Exactamente, uno de los castigos que tuvo, porque se lo trataba de un exaltado, ¿no? Por lo que él sufría o decía realmente padecer en el nombre de Jesús, se lo prohibió casi 3 años celebrar misa y confesar, que fue el peor castigo, injusto ciertamente, que él padeció, porque él decía, ¿no? ¿Por qué se me impide arrebatarle almas a Satanás? Él consideraba que confesando y celebrando misa, pero especialmente confesando, él le arrancaba, le quitaba las almas al diablo, porque un alma en pecado es un alma expuesta a la condenación, al poder del maligno. Un alma en gracia de Dios, gracia recuperada por el sacramento de la reconciliación, es un alma realmente salvada y liberada del poder del mal. Entonces él quería eso, él dice, ¿por qué me quitan lo único y lo que mejor sé hacer, que es celebrar misa y confesar? Bueno, y así estuvo 3 años prohibido de tener contacto con la gente, de poder justamente confesar y celebrar misa. Celebraba misa en una capillita. Yo he tenido la gracia de estar en San Giovanni Rotondo, en el convento donde él vivió y murió. Ya hace de esto unos 5 años más o menos que estuve, una gracia realmente para mí enorme. Y recuerdo haber entrado a rezar en más de una oportunidad en esa capilla. Una capillita muy austera, muy chiquita, que tenía por supuesto el altar contra la pared. En esa época preconciliar no se celebraba misa de vista al pueblo, sino de espalda. Sino de espalda, el pueblo en ese momento por lo menos. Y tenía el sagrario, el crucifijo y una pequeña y humilde imagen de la Virgen. Es todo lo que tenía. De manera que estaba él y el monaguillo, que en ese momento era necesario y que lo acompañaba para la celebración eucarística. Así durante 3 años. Después de ahí a su celda, la celda se le llama celda al cuarto de los frailes, ¿no? Y de los monjes, y nada más. Y él, con cuánta obediencia, con cuánto amor, con cuánta sumisión a la voluntad de sus superiores, aunque equivocados tal vez, él llevó todo adelante entregándoselo a Jesús. Un ejemplo de humildad y de obediencia al extremo. Yo tengo una anécdota que recuerdo, ¿no es cierto?, del Padre Pío, que estaba con su discípulo, ¿no? Y de golpe salió de su cuarto y decía, perdí mi arma, he perdido mi alma, ayúdenme a buscar mi arma. Y se agachaba y miraba por debajo de la cama donde estaba. Y se refería al rosario. El rosario. Porque era un fiel rezador, ¿no es cierto?, del rosario. Sí, de una devoción a la Virgen realmente apasionada. Era un hombre apasionado.
Y entre otras tantísimas cosas que se me ocurren compartir con la gente del Padre Pío, que muchos de los amigos televidentes seguro que conocerán, es el Padre Pío tenía el don de la bilocación, ¿no? El don de la bilocación es un don extraordinario que solo Dios da a algunas personas tocadas por su gracia de una manera particular, como en el caso del Padre Pío, y que es esa experiencia de estar en un lado físicamente, como estamos nosotros, y en otro lado espiritualmente, pero materializado, de manera que en el otro lado donde está al mismo tiempo, las personas lo ven, como si estuviera ahí presente, ¿no? Pero es su espíritu el que está prolongado hacia allá. Es un don extraordinario, obviamente, que como todo don de Dios, misterioso, no es fácil de explicar, porque es extraordinario, sinceramente, en el sentido más estricto de la palabra. Y en uno de los momentos, varias veces el Padre Pío estuvo allí, estuvo bilocado, y uno de esos lo cuenta justamente su película, una película hermosa, y en los libros está. En los libros está también. Que es cuando tiene un contacto con un sacerdote a quien él le pide que confiese a un joven soldado condenado a muerte, y el sacerdote, por temor en una época de guerra y de persecución, se niega. Que después, muchos años después, tendrá contacto con el Padre Pío, y el Padre Pío le revelará, ¿no?, aquella época, aquel año, ese hecho preciso donde ese fraile que lo exhortó a que sea un sacerdote piadoso y misericordioso, y él no lo fue, era justamente el Padre Pío bilocado. Mire, bien. ¿No? Otro de las tantísimas anécdotas del Padre Pío, bueno, en el amor por el sufrimiento, fue justamente el deseo de construir un hospital. En una mañana, caminando por los jardines del convento, el pequeño convento que era en esa época el de Santa María, junto a una de sus discípulas, una hija espiritual. Porque él escribía muchas cartas a sus discípulas, ¿no? En uno de sus libros están las cartas a distintas discípulas, que realmente es imperdible, ¿eh? Sí. Las cartas que él les escribía, los consejos que les daba. Tal cual. En el momento en que él no podía atender gente personalmente por esta prohibición que tuvo, se dedicaba a hacerlo a través de cartas, ¿no? Donde le llegaban cartas y él las respondía, y desde ahí los dirigía espiritualmente. Exacto, sí. Está el epistolario del Padre Pío, ya está publicado, de hecho, riquísimo en consejos y demás. Y bueno, en una oportunidad, justamente estando con una de sus discípulas, una de sus más amadas discípulas, a quien él quería profundamente, y ella lo amaba como un auténtico padre espiritual, un día caminando le muestra las montañas y le dice, creo que se llamaba Cluniche esta chica, pronto vamos a excavar esas montañas y vamos a insertar en esas montañas un gran hospital. Debe ser grande, debe estar cómodo y debe tener lo mejor, los mejores adelantos y los mejores médicos, porque los enfermos más pobres se merecen lo mejor, ya que en ellos está Jesús. Y ella le dice, pero sí, padre, pero ¿cómo va a ser posible todo esto? ¿No? Es una millonada en un lugar tan pobre. Y dice, el Señor se va a encargar. Y tal es así que cuando él se pone en campaña, la colaboración es tal, y empiezan a llover colaboraciones de tantos lados y de gente muy pudiente, que en poco tiempo, realmente en tiempo récord, se construye este hospital llamado Sollievo de la Sofferenza, es decir, alivio del sufrimiento, ¿no? Así lo llamó él, y que él mismo tiene la gracia de inaugurar, estando él ya viejito y por supuesto enfermo, aunque la enfermedad al Padre Pío lo acompañó toda su vida, desde muy joven. ¿Y en la actualidad está este hospital? En la actualidad está excelente. Yo he tenido la gracia de estar. Cuando yo fui al hospital a conocer San Giovanni Rotondo, justo fue que cumplía 50 años el hospital, una gran fiesta con la presencia del arzobispo, con un legado papal que envió el Santo Padre con ocasión de esos 50 años del hospital. El hospital realmente entré, me llevaron los frailes a conocerlo, las habitaciones, el quirófano, la cocina, realmente es de primerísima generación. Y todos como él lo quería. Como él lo quería. Y todos los que van a atenderse ahí realmente son gente humilde, sin recursos. Qué bueno, qué bueno. Cómo muestra Dios, ¿no es cierto?, sus cosas a través de este querido santo. Habría para hablar muchísimo de este santo. Sí, realmente. Realmente es para hacer otro programa y seguir hablando de este querido santo, y la verdad que yo estoy de corazón muy emocionada que nos visite aquí la reliquia de él, y bueno, para llenarnos de bendiciones.
gracias, Adriana. Como ustedes saben, este es el espacio para hablar de la gente que se ha dedicado y ha dedicado la vida a Dios, brillar como ellos. Hoy vamos a hablar sobre San Roque. San Roque nació en Montpellier, Francia. Era sumamente rica su familia. A los 20 años mueren sus padres y él decide vender todas las propiedades y repartir ese dinero a los pobres. San Roque nació en Montpellier, en Francia. Su familia era inmensamente rica. A los 20 años mueren sus padres y decide vender todas las propiedades y repartir ese dinero a los pobres. Y como un pobre peregrino, quiere viajar a Roma para visitar los santuarios. Pero cuando llega a Roma, estalla la peste. Ve morir gente en las calles, en las plazas, en las casas. Entonces comienza a ayudar y a consolar a cada una de las personas que estaban enfermas y que nadie quería hacerse cargo. Él, con hacerle la señal de la cruz en la frente, la gente quedaba curada. Y a los que no se sanaban, los ayudaba a morir bien y los enterraba porque nadie quería hacer ese trabajo por temor a contagiarse. La gente comenzó a llamarlo "Ahí va el santo". Cuando estaba con un enfermo grave, él sintió que se contagiaba. Comenzó a sentir manchas negras en su cuerpo y que su cuerpo comenzaba a llagarse. Entonces decidió refugiarse en el bosque para no molestar a nadie. Pero ahí no tenía ni comida ni bebida. Suplicó a Dios y en eso, de una roca, surgió agua cristalina y pura, con la cual pudo tomar y limpiar sus llagas. Un perro que era de una de las casas de la ciudad comenzó a llevarle pan que sacaba de la mesa de su amo. Hacía todos los días lo mismo. El dueño del perro, curioso por lo que estaba sucediendo, lo siguió al perro y ahí descubrió a Roque. Lo llevó a su casa y lo sanó. Una vez que Roque estaba sanado, sintió la voz de que debía volver a su pueblo. Pero al volver estalló la guerra, lo confundieron con un espía, no lo reconocieron y lo apresaron. Estuvo en un calabozo oscuro y húmedo, donde consolaba a los otros presos. Oraba y hacía ayuno. Así estuvo 5 años. Un día, el 15 de agosto, su calabozo se iluminó. Era justo el día de la Asunción de la Virgen María y escuchó una voz que le decía: "Ha llegado tu hora, te llevo a mi gloria. Pídeme el deseo que quieras, que te lo concederé". Roque pidió perdón por sus pecados y pidió que se sanasen todas las personas con las enfermedades contagiosas. Al día siguiente, Roque muere. Entonces es enterrado y ahí es donde descubren quién es, porque ven en su pecho grabada la señal de la cruz que le hizo su padre. Entonces sí es enterrado con todos los honores y todo el pueblo de Montpellier va al entierro. Sus restos están en la iglesia de Montpellier, pero luego se construye una capilla con el nombre de San Roque y trasladan sus restos ahí, que hoy es una gran iglesia, la cual está visitada por los peregrinos que van a pedir su intercesión. Pero hay un dato curioso. En Venecia, en Italia, hay un santuario también dedicado a San Roque y que está expuesto también su cuerpo. Los italianos dicen que
ahí está el verdadero Roque, al igual que los franceses en la ciudad de Montpellier. Es el día de hoy que todavía no se sabe, pero San Roque está en cualquier lado como todos los santos. Brillar como ellos y pedir a San Roque que interceda por cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes o muy buenas noches, en el horario que nos estén viendo. Estamos aquí en este rinconcito de fe, como los tenemos acostumbrados, y hoy, bueno, estamos de lujo. Nos acompaña el padre José Medina. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Adriana, buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros. Les cuento que el padre es sacerdote, obviamente, ¿no? Periodista y escritor. Hace 22 años que es sacerdote y hace 5 años que reside en España. Padre, coméntenos un poquito para que los conozcan los televidentes, un poquito su biografía, ¿no? Desde cuando empezó a ser sacerdote aquí en Argentina. Sí, he cumplido hace poco 50 años y a los 21 entré al seminario y bueno, y ahí comenzó un camino maravilloso que es el camino de intentar responderle al amor de Dios, ¿no? A Dios que de manera gratuita, sin ningún tipo de merecimiento personal, nos elige para algo que nos trasciende, que nos supera, que nos dignifica y que es el mayor regalo que Dios le puede dar a un hombre, que es convertirlo en otro Cristo, sacerdote, ¿no? El llamado ese que sienten. El llamado de Dios, que es un momento misterioso que yo cada vez que lo recuerdo me emociona mucho porque yo estaba en la Acción Católica, ¿no? Como joven, y estaba en el grupo de jóvenes, era delegado de aspirantes, y en esos años estaba trabajando en una empresa de comunicación social. A mí siempre me gustó el periodismo, la comunicación, era un joven de 20 años, estaba de novio, con proyectos, ¿no? de estudio, de trabajo. Y el padre que estaba en la parroquia en ese momento nos convoca a algunos de los jóvenes de Acción Católica para formar el grupo de aspirantes, de los más pequeñitos, sí. ¿No? Y entonces los sábados juntábamos a los chicos en la parroquia. Con los varoncitos jugábamos al fútbol, le dábamos catecismo y terminábamos todo el encuentro de la mañana llevándolos a la iglesia y le explicábamos el Evangelio del domingo siguiente, sí. Que por supuesto durante la semana el párroco nos lo explicaba a nosotros porque éramos jóvenes que sabíamos poco y nada del Evangelio, de la catequesis. Y entonces un sábado la delegada de aspirantes lo explicaba y otro sábado me tocaba a mí. Bueno, yo estaba trabajando con proyectos de estudios, con novia, con una vida a los 20 años más o menos ya por lo menos orientada, ¿no? Y un sábado, yo recuerdo esto y me emociona profundamente, les estaba explicando el Evangelio del domingo, estaba en la iglesia, en aquellos tiempos en que poníamos a los varoncitos en una fila, a las nenas en otra, sí. Bueno, y yo le estaba explicando el Evangelio y sentí en mi corazón, yo quiero hacer esto toda mi vida. Qué maravilloso. Y ese fue el momento que yo considero fundacional de mi vocación, o por lo menos de la percepción de mi vocación. Y ahí comenzó, bueno, todo un camino, primero de desandar proyectos, ¿no? Claro. Porque, bueno, habría que decirle a esa novia que el novio se iba a ser cura, habría que dejar el trabajo, había que prolijar un montón de cosas. Pero qué llamado fuerte, qué llamado de amor, ¿no es cierto?, para esa decisión segura que tomó. Es que yo creo que no hay proyecto en la vida que no se fundamente en el amor. Yo creo, Adriana, que no hay manera de levantarse cada día y enfrentar la vida si uno no tiene un corazón enamorado. Exacto. Y esto es para la esposa, para el esposo, para la religiosa, para el sacerdote. En todos los sentidos de la vida, sin amor no se puede lograr nada. La vida no se entiende si no es en el amor. Exacto. Es verdad, padre. ¿Y usted fue de la diócesis de Avellaneda Lanús siempre, sacerdote? Yo soy de la provincia de Mendoza.
provincia de Mendoza, y en esos años entramos muchos compañeros al seminario de San Luis. Ahí en el 29 de septiembre de 1991, junto con 3 compañeros, fui ordenado sacerdote por Monseñor Juan Rodolfo Laice, que ahora es obispo emérito. Sí. Él era, no sé si lo sí, recuerdas, sí. Era capuchino, provincial de los capuchinos en Argentina. Ahora está muy viejito y viviendo en San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo del Padre Pío. Del Padre Pío de Pietrelcina. Sí, he podido ir a visitarlo y realmente un hombre de Dios. Bueno, él me ordenó sacerdote, fui párroco 6 años en San Luis, y luego él me pidió venir a estudiar periodismo, porque yo había trabajado en periodismo, vine y hice la carrera aquí y ya me quedé en Buenos Aires. ¿Hizo toda la carrera de periodismo aquí? Y ya me quedé aquí, y después bueno, ya ingresé a la diócesis de Avellaneda de Lanús, fui párroco en la parroquia del Carmen de Wilde, sí. en Fátima de Valentina Alsina, 2 lugares que quiero mucho y que recuerdo con mucho cariño. Y después, bueno, surgió esta posibilidad de ir a estudiar a España. ¿A España fue a estudiar? Claro, me invitan a hacer un máster. Los padres carmelitas descalzos, del cual somos muy amigos, toda la familia, muy vinculado al Carmelo, me invitan a hacer un máster y, bueno, hice el máster. Después del máster pasé a la licenciatura y ahora estoy preparando mi doctorado para junio del 2015. En el cual ya espero volver, porque ¿sí? Ya tengo mucha ganas de volver a Argentina. Sí, no se extraña. España y toda Europa, es muy bonito vivir ahí, es una calidad de vida muy buena, pero yo siempre digo que tiene un precio muy caro, porque uno está lejos de sus raíces. Exacto. Y de sus afectos. Exacto. Bueno, padre, ¿y cómo sintió el llamado para escribir, ¿no es cierto?, este maravilloso libro de nuestro Papa Francisco? ¿Cómo sintió ese llamado? ¿Qué lo movilizó? A mí me gusta mucho escribir, siempre he escrito, y este es mi 6º libro. Y ahora que he venido a Argentina ya está en imprenta un 7º libro. Cuéntenos un poquito brevemente la carrera de escritor, ¿no es cierto? Porque en definitiva es una carrera que hizo. Sí, a mí me gustó siempre escribir. Lo que pasa es que no todos tenemos la posibilidad de llegar a publicar libros. Yo, como siempre, estuve vinculado a los medios. Primero me ofrecieron escribir un devocionario pequeñito, después un libro más grande. Inclusive tengo un libro en el cual somos coautores con el cardenal Bergoglio. Uy, qué maravilla. Que en su momento, bueno, fue importante, fue algo lindo, pero ahora que él es el Papa Francisco, bueno, poder decir, mi 3º o 4º libro, también ahí escribió el Papa Francisco. Nosotros estamos viendo fotos ahora de su libro. Sí, ese libro se llama Comunicador, ¿quién es tu prójimo?, que lo publicó en el año 2005 Paulinas de Buenos Aires. ¿Ese fue su primer libro? Ese fue el primer libro importante. Gracias a ese, después Editorial Bonum, la directora, cuando comienza el pontificado de Benedicto XVI, me ofrece hacer un libro muy semejante en la estructura a presentando al Papa Benedicto, su historia, su mensaje y demás. Cuando eligen al Papa Francisco, al lunes siguiente me llama la directora de Bonum: padre, queremos que nos haga el libro sobre Francisco. Qué maravilloso. Pero mire que tenemos muy poquito tiempo, y yo dije, bueno, no importa, si yo al cardenal lo conozco, tengo todas sus homilías recontra estudiadas, y bueno, y ahí me ¿Cómo tomó la noticia? Cuénteme eso, ¿cómo tomó la noticia cuando se enteró? Yo estaba haciendo mis ejercicios espirituales anuales, estaba en Madrid, predicado por el obispo de Pamplona, éramos cerca de 20 sacerdotes, yo el único argentino, y claro, la elección allá en Europa fue 8 de la tarde, fue cuando salió la fumata blanca, y estábamos en la adoración al Santísimo, y de pronto viene una monjita y nos dice, fumata blanca, dice, el obispo autoriza que guarden el Santísimo y que bajen a ver la tele. Entonces estábamos todos en la sala de la televisión, el obispo, la religiosa de la casa, los sacerdotes que estábamos haciendo los ejercicios, y de pronto cuando anuncia el cardenal protodiácono quién era el Papa, yo me quedé, me dice el obispo, José Antonio, te has quedado sin expresión. Bueno, fue una mezcla de emoción, de alegría. Yo creo que fue algo, no, qué sé yo, hasta las lágrimas. Uno siempre ha conocido y reconocido
el valor intelectual, espiritual, pastoral de Cardenal Bergoglio, pero pensar que uno de los nuestros iba a ser papa era algo que superaba toda previsión, ¿no? Es verdad, y aparte yo creo que superó su forma de ser, ¿no es cierto? Su humildad. ¿Cómo conquistó su humildad y su forma de ser realmente? Mira, yo había estado varias veces en estos años en las audiencias de Benedicto XVI, un hombre de Dios, un santo que se ha inmolado por la Iglesia, que se ha entregado de una manera admirable, y la gente le quería, lo seguía, pero estuve el 19 de junio en la audiencia general del Papa Francisco, la plaza San Pedro desbordada hasta la vía de la Conciliación con gente, y la gente llorando, tocándole, lo que genera es increíble. Es increíble, realmente es increíble. Nos quedamos con poco tiempo, pero me gustaría que me mencione los libros. Sé que está escribiendo otro libro. Bueno, ahora he dejado en la editorial uno sobre el cura Brochero, que el 14 de septiembre es la beatificación, y cuando fui a Roma a entregarle este libro al Papa Francisco, le comenté que una editorial española me había ofrecido escribir una biografía de él, pero una biografía muy, muy detallada, muy completa y demás. Entonces le digo, muy bien, Santo Padre, tengo este proyecto, me han ofrecido esto, pero quiero saber su opinión, ¿qué le parece? Y me dice, bueno, dale para adelante. Bien. Entonces, todo este mes de agosto que estoy aquí en Argentina, hospedado por el padre Alejandro en su casa, mimado por Coca, la mamá, con sus empanadas riquísimas y sus gestos maravillosos. A quien aprovechamos a agradecerle que nos dan las instalaciones para poder grabar el programa. Yo creo que me quedo aquí, no vuelvo a España. Y entonces he venido todo este mes para hacer todo el trabajo previo de investigación y entrevistar a gente cercana de toda la historia del cardenal. Qué bueno. He conseguido toda la bibliografía que él fue editando, para de aquí a la Pascua próxima ya poder editar ese libro que primero se va a editar en España y luego lo publicaremos aquí en Argentina. Bien, nosotros a pie de pantalla vamos a poner las fechas. Sabemos que ahora, me había mencionado usted en agosto, sí, precisamente el 21. El miércoles 21 de agosto, en el auditorio de la Fundación Contemporánea, calle Moreno 431 de Capital Federal, estaremos presentando Francisco, el Papa de Todos, y ahí en la conferencia de presentación, que es un PowerPoint con la vida del Papa, con las fotos de mis trabajos con él, de mi encuentro en Roma, que eso es toda una anécdota muy bonita, y bueno, lo vamos a compartir con aquellos que quieran, y por supuesto la editorial va a vender libros y habrá firma de libros al final de la conferencia. Bien, también sabemos, padre, que tiene un blog donde puede ingresar la gente, ¿lo recuerda? Sí, es muy simple. Si usted pone en Google Padre José Medina, el primer vínculo es mi página, y ahí va a encontrar videos de evangelización, homilías, mis programas de radio. Estoy haciendo en España programas de radio en la cadena COPE, en Radio María España. Se pueden escuchar por internet. Se pueden escuchar por internet, mis homilías de domingo, bueno, todo lo que es el acontecer de mi vida, y lo más importante de todo, que es mi trabajo, porque si bien escribir un libro es una alegría muy grande, que el Papa lo haya tenido en sus manos, pero mi trabajo actualmente es director espiritual de un seminario. Que la Iglesia confíe en uno para formar a los futuros sacerdotes es algo realmente maravilloso, y es en este momento lo más importante que como sacerdote estoy haciendo. Muy bien, yo lo quiero felicitar por todas las labores de amor que hace, padre, realmente. Y bueno, vamos a estar allí el 21, si Dios lo quiere. Van a venir, buenísimo, buenísimo. Nos vemos ahí entonces. Le agradezco mucho, y nosotros continuamos, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Gracias, Adriana. Nos encontramos hoy en este bloque para compartir mi experiencia de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Durán, tengo 22 años y pertenezco a la parroquia Santa Faz, en Lanús. Bueno, todo comenzó, el viaje comenzó en Catedral, fuimos todos los jóvenes, éramos más o menos 700,
partimos desde Catedral, ¿no? Fuimos 7 micros y llegamos un día lunes. Largo viaje, 55 horas de viaje, fue duro el viaje, pero al fin llegamos, ¿no? Y el día lunes tuvimos la misa, que era Misa de los Argentinos, donde había muchísimos jóvenes. Era increíble poder juntarnos, reunirnos todos los jóvenes en la Catedral Metropolitana, que como pueden ver en las imágenes es una hermosa catedral. Bueno, después de la misa, que fue muy hermosa, donde el obispo dio palabras muy alentadoras a todos los jóvenes, que la mayoría somos todos argentinos. Y después a la vuelta nos asignaron el lugar donde íbamos a estar, el hospedaje, ¿no? A nosotros 5 chicos nos tocó en una misma casa donde estaban papá y mamá y dos hijos. Una chica de 15 años y el chico más grande, el hermano más grande, de 18. Menos mal que la chica sabía hablar español, porque a veces se nos complicaba, porque los papás hablan muy bien el portugués, se complicaba entonces tal vez la comunicación. Y la anécdota que siempre cuento es que a la mañana el papá nos llamaba temprano y imagínense uno durmiendo 4 horas muerto, que lo despierten en portugués. Imagínense cuando uno lo llama en español y no entiende nada, imagínense que lo despierten en portugués. Después, durante la semana, visitamos una de las anécdotas que me recuerdo mucho fue lo que fue la feria vocacional, que fue una feria vocacional, era un encuentro, una plaza, donde había estanes de todos los países y cada una de las congregaciones que había. Entonces había muchísimos jóvenes y era muy lindo poder intercambiar cosas. Entonces uno iba con objetos que traía cada uno de los países y era muy hermoso poder intercambiar objetos como banderas, pines y demás cosas con otros países, tratar de interpretar el idioma del otro y poder comunicarse. En esto me viene a la mente que era complicado comunicarse tal vez con otros países de otros idiomas y una comunicación universal es la comunicación corporal, ¿no? Entonces, yo lo dejo con esta imagen. Nosotros estábamos en Copacabana, en la playa, había pantallas enormes por todos lados y en ese momento donde estábamos empezaron a tocar bandas. Bueno, nosotros empezaron a bailar unos brasileños que estaban en un grupo, empezaron a bailar, a moverse, nosotros nos sumamos y nos empezamos a comunicar mediante el cuerpo, no había mediación de palabra. Bueno, empezamos a bailar, empezaron a sumarse españoles, alemanes, empezamos a hacer un grupo más grande, casi se empezó a ser tan grande que abarcó casi una cancha de fútbol de todos los que éramos y parecía que estaba todo perfectamente ensayado, porque de repente aparece una chica corriendo al centro con una bandera enorme que decía Jesús y todos los jóvenes sin pensarlo empezamos a correr hasta el centro y en el centro cada uno en su idioma empezó a gritar: esta es la juventud del Papa. Fue un momento que guardo en mi corazón, un momento de grande emoción en el que todos esa cantidad de jóvenes que no nos conocíamos, que nunca nos habíamos visto, que éramos diferentes pueblos, diferentes naciones, todos gritando la misma fe, todos unidos por un mismo Cristo. Fue un momento hermoso que verdaderamente voy a recordar por siempre. Y otro de los momentos en los cuales siento que verdaderamente me llegaron fue la vigilia, cuando fue la vigilia a la noche, que fue precedida por el Papa, donde las palabras del Papa fueron muy fuertes, en las que yo recuerdo haberme emocionado mucho, haber llorado, porque fueron muy fuertes sus palabras. Y yo recuerdo haberlo empezado escuchando que hablaba en portugués y después empezó a hablar en argentino,
lo cual nos hacía sentir muy pertenecientes al Papa, muy cercanos, muy allegados a él. Y ver a tantos jóvenes en la playa, más de 3 millones de jóvenes, todos escuchándolos a él en el mismo momento, yo no tenía palabras, me emocioné, los chicos que estaban conmigo también, y poder compartir todos en el mismo lugar la Eucaristía, ver a Cristo expuesto frente a una cantidad enorme de jóvenes fue algo hermoso. Pues al otro día la misa también fue muy emotiva, muy hermosa, compartir con el Papa todos estos momentos, todos jóvenes compartiendo una misma fe, unidos por Cristo. Todos estamos, a pesar de que había muchísimos países, todos proclamamos la misma fe. Jesucristo es la verdad. Y bueno, como terminando con esto, es un mensaje para todos los jóvenes. Como dijo el Papa, hay que hacer lío, hay que salir afuera, hay que salir a buscar discípulos. Esa es la verdad. Nosotros, para los que no fueron, hay que transmitir igualmente el mensaje que nos dio el Papa. Hay que salir afuera, no hay que quedarse en las parroquias, hay que ir a buscar jóvenes, a conquistarlos, a darles amor. Eso es lo que nuestra misión ahora, somos misioneros de Cristo. Bueno, agradezco al programa por este momento, muchas gracias por escucharme y bueno, hasta la próxima. Estamos en este rinconcito de la medicina, como los tenemos acostumbrados todas las semanas, para recordarte este acto voluntario y altruista que es el de donar sangre. El Centro Regional FUESA es un centro donde se dedica a la donación de sangre y para que vos tomes conciencia que donar sangre es dar vida. Ayúdame a alcanzar tus bendiciones. Tócame, Jesús. Pon tus manos sobre mí, sobre toda enfermedad. Hoy tú hablas de la imposición de manos. Yo creo en tu poder. Yo creo en tus bendiciones. Yo creo en la salud divina. Porque mi Dios es el Dios de ayer, de hoy, de siempre. El que ha estado en mi vida. El que un día volverá por mí. Y el que hoy me sana y me bendice. Por la poderosa intercesión de tus santos y de María Santísima, yo te pido que me liberes de todo aquello que en mi corazón he perdido de niño. Ayúdame a tener en tu nombre un corazón abierto a tu bendición. Sáname, Jesús, y tócame, porque a veces siento y creo que los espíritus de oscuridad me dominan la vida. En mis angustias, en mis depresiones, en mis tristezas, en mi cansancio. Jesús,
Déjame caminar en espíritu de libertad. Rompe y desata las cadenas de mi vida. Extiende tu mano. Hoy en esta misa extiende tu mano, Señor Jesús. Y a quienes nos estén escuchando o mirando, Jesús, extiende tu mano. Toca, sana, libera. Tú, mi médico celestial, líbrame de toda maligna enfermedad. He puesto mi vida en ti y en ti no fallaré. Te seguiré porque amor con amor se paga. Sáname, Jesús, y aunque grande sea la prueba, mayor es el Dios que me sostiene. Sana, 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 sea cual fuere el nombre de esa enfermedad. Te pido bendición, te pido sanación. Hemos llegado al final de otro programa. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayan servido las notas que hemos compartido, que hayan servido para tu vida. Que con estos granitos que tratamos de aportar nosotros sirva para que cada uno de ustedes pueda vivir, aunque sea en lo mínimo, un poquito mejor. Disfrutá, valorá tu vida, ¿eh? La vida es muy corta, como te digo siempre, para hacerte problema por cosas que no sirvan. Separá las cosas que nos sirven, dale valor a las que realmente sirven. Da amor, que vas a recibir amor, ¿eh? Eso es sin duda. Y regala una sonrisa, que tanta falta hace en estos tiempos complicados que vivimos, ¿no? Siempre a las corridas, que en definitiva nunca sabemos hacia dónde corremos, ¿no? Tenemos que tener claro eso, que corramos siempre, primero, hacia Dios, ¿eh? Estar tranquilos, en paz con nosotros y con los demás. Tenemos que aprender a vivir, ¿eh? Aprender a vivir un poco mejor. Yo te deseo que tengas un buen fin de semana y Dios mediante nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Dare to dream really do come true. Someday I wish upon
on a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly